Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Muchos pensamientos y emociones han cruzado por mi cabeza los últimos días, siendo una de mis mayores preocupaciones, vuelvo y digo, Ana, hablaste demasiado, ¿cómo lograré transmitirles a todos ustedes, en breves palabras, esos 3 años de crecimiento y logros de encuentros interactivos? En unos pocos minutos, pues como dicen por ahí, lo breve es bueno 2 veces. Hoy nos encontramos aquí por la llegada de nuestro 3er aniversario, siendo las armadoras de un sueño que ya es una realidad palpable, un espacio para discutir temas relacionados a la comunicación y sus actores. Por eso, encuentros interactivos, además de hacer historia, asume un compromiso con la profesión que tenemos el orgullo de ejercer y por ende, nuestro norte es engrandecerla con ética y compasión. En verdad, Ana Mercy y yo tenemos mucho por qué celebrar, mucho por lo que sentirnos felices y satisfechas, mucho por qué agradecer y parte de esa gratitud fueron reflejadas en las palabras de Ana Mercy hace unos minutos. Haber logrado que el nombre de Encuentros Interactivos sea reconocido en el mundo de la comunicación dominicana como un referente de calidad, profesionalismo y formación es una gran satisfacción. Pues desde nuestros inicios estamos convencidas que comunicar es dar, no aspirar a recibir, es pensar en plural, dejando de lado el singular. Comunicar es mostrar los hechos, no construir lo que entendemos que pueden ser. Es velar por la verdad, no manejarla a nuestra conveniencia. Es simplemente asumir el reto de mostrar los hechos, ser diferentes e íntegros al hacerlo, pero sobre todo, ser grandes seres humanos. Con estas palabras mostramos lo que sentimos y pensamos de la comunicación. Celebramos nuestros 3 años de creación, 10 conferencias y 14 expositores. Agradecemos a cada uno de ellos, a cada comunicador, oficina de relaciones públicas y marca de empresa que cree en nosotros y nos apoya. Mostramos gratitud a todos los que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Sin ellos, hoy no seríamos lo que somos. Desde hace 3 años nos sumimos a un tren que lleva como carga mucho trabajo, responsabilidad, decisión, determinación y muchas horas de trabajo. Y como escuché decir a nuestro orador de esta noche, qué bueno que es así. Y aunque tratamos de mantener la expectativa de su participación, creo que todos ustedes ya presumen o asumen que el señor Manuel Corripio Alonso, vicepresidente del Grupo Corripio, es el conferencista de esta 10ª entrega de Encuentros Interactivos. Cuando nosotros pensamos en nuestro invitado, de verdad que parecíamos 2 analistas de los problemas que ocurren en este país. Llenamos una lista de nombres, estábamos enamoradas de una persona en particular. Sin embargo, cuando comenzó el proceso de depuración, no pensamos en si tenía, en si había logrado, en si tenía que mostrarnos. No, queríamos un hombre con cualidades que nos dejara un legado, que nos pudiera decir que no hay una cosa más importante que saber darle continuidad a lo que tiene, de innovar, de mantenerse en un mercado tan difícil como son los medios de comunicación. Y hoy reconocer la capacidad de trabajar para diferentes blancos de público. Y nadie quizás se imagina
que detrás de ese hombre, calmado, elegante, formal, hay una cabeza. Yo sabía que la humildad de él iba a hacer que buscara. Hay una cabeza que dirige, que planea y que lleva al televidente y a sus consumidores una idea clara de un trabajo limpio. Yo pudiera pasarme la noche hablando del señor Manuel Corripio. Sin embargo, el placer va a ser poder escucharlo. Así que este podio es suyo. Buenas noches a todos. Cuando Lady y Ana Mercy fueron allá a invitarme a participar, pensé que se trataba de un error y ahora acabo de confirmar que sí, que era un error. Y más que nada, imagínense, yo aquí arriba hablando de medios y el doctor Molina sentado escuchando. Mira la vergüenza. No, muchas gracias, la verdad que me siento muy agradecido y muy complacido de poder participar con él y con Ana Mercy y con todos ustedes, y sobre todo compartir pues experiencias y vivencia de una persona que no necesariamente viene del área de medios. Nosotros digo que yo en mi caso particular soy una especie de, ni siquiera empresario, de comerciante enganchado al negocio de los medios, y cuando digo enganchado es así mismo, es precisamente asimilado. La experiencia de nuestra familia en los medios, pues papá personalmente la remonta a los años 50, pues papá dirigió el periódico de La Salle y él entiende que desde ahí pues era una vocación que él tenía y que él pudo seguir y que él pudo desarrollar, y luego 30 años después pues se reencuentra con esa casi yo diría que del caso desde el punto de vista de vocación, pero ya con los visos de la profesionalidad de manejar un negocio propiamente de la comunicación. En mi caso personal pues fue una experiencia curiosa. En la primera oportunidad que nos tuvimos de participar en el negocio de la televisión, que fue con Telesistema, empezaba a negociar los programas que íbamos a comprar y esa cosa. Y aquel entonces tenía 17 años y me empecé como a interesar en esa parte del negocio, sobre todo vinculado al tema de lo que era la programación de los canales. Y había un señor con quien desarrollamos una relación y todavía la mantenemos, que le dijo: papá, deja que Manuel, tenía 17 años, dice, deja que Manuel trabaje conmigo en el negocio de la televisión y yo lo voy a entrenar. Y papá dijo: ¿el negocio de la televisión? No, olvídate de eso. Es un negocio de mucho artista, mucha cosa. El muchacho se va a perder en ese negocio y no va a volver a servir para más nada. A partir de ese momento, pues esa fue mi primera experiencia ahí. Y mi encuentro particularmente con la televisión, yo digo que fue un amor a primera vista. Desde que empecé me gustó ese mundo, me gustó el mundo de la comunicación, y si bien pues he tenido la oportunidad de hacerlo empíricamente y poder pues participar en distintos medios, pues la verdad que han sido una experiencia grata. Nosotros, y particularmente papá, cuando empieza en el mundo de la comunicación, pues todos tenemos varias motivaciones para incursionar en algo. Yo digo que puede ser quizá un poco difícil de entenderlo. Yo creo que la primera intención que yo diría que tuvo la vida de papá, yo diría que hasta cierto punto una necesidad de trascendencia. Yo creo que nuestra familia a la larga va a ser recordada muchísimo más por su participación en los medios, por la Fundación Corripio, que por cualquiera de su negocio. Absolutamente nadie es recordado por su participación en los negocios, por la fortuna, y cuando digo la fortuna aquí no la digo como ente económico, sino la suerte de haber podido acumular recursos. Si es así, nada más miremos para atrás y pensemos en directores de medios de hace 20, 30, 40, 50 años, y yo creo que todos nos recordaremos de los nombres de ellos.
Y cuando pensamos quién era la persona que era la más exitosa en tal negocio en aquel momento, o que había acumulado la fortuna más grande, probablemente no nos acordemos de absolutamente de ninguno. Entonces los medios tienen un poder de trascender y de ir más allá de la inmediatez de ese día, porque dejan una huella muchísimo más profunda que cualquier negocio. Luego, desde la perspectiva del empresario, yo creo que nosotros también a través del tiempo pudimos aportar algo distinto a los medios, porque yo diría que fuimos de los primeros empresarios diversificados en muchas áreas, papá particularmente, que tuvo la oportunidad de introducirse en los medios y desde ahí expandirse. Y parte de ese proceso es que, como veremos más para adelante un poco dentro de lo que voy a decir, es que hemos tenido la oportunidad de poder incorporar metodología de negocio de manera que los negocios y los medios, que son difíciles de por sí, como muy bien lo acaban de decir las personas que me antecedieron, pues difíciles por sí, nosotros de una forma u otra podamos hacerlo sostenibles. Porque la primera responsabilidad, y insistiré en eso un poco, expandiré un poco eso más para adelante, la primera responsabilidad que tiene un medio de comunicación es sobrevivir. Y el sobrevivir pues tiene que pasar obligatoriamente por una gestión económica como mínimo que le permita no perder dinero. Y luego también pues tuvimos la oportunidad de crear sinergias con otras empresas de medios. Los medios permitieron, si bien no fueron negocios muy rentables, y hoy en día, bueno, algunos lo son, si bien no fueron negocios muy rentables, contribuyeron al desarrollo del grupo, porque nos permitieron aprovechar sinergias y la autopromoción de muchas de las empresas del grupo, que posiblemente de otra forma quizás no lo hubiésemos obtenido nunca. Entonces, con esas motivaciones, quiero dar paso un poco brevemente a la historia de la familia en su transcurrir por los medios. Yo diría que yo esa participación personalmente la divido en dos etapas. Hubo una etapa activa y una pasiva. La primera etapa fue pasiva, yo digo que fue la de aprendizaje, en la cual papá tuvo participación sin estar involucrado en la gestión de algunos de los medios. Algunas experiencias desafortunadamente pues fueron fallidas. En la primera experiencia, desde el punto de vista de un periódico, papá tuvo la oportunidad de participar en el ya desaparecido Vespertino La Noticia. Fue una experiencia curiosa, porque nunca se involucró en la parte de gestión administrativa, sino que se interesó más en la parte editorial y de contenido y periodística de ese medio. Y luego tú también tuvo la oportunidad de participar también de una forma pasiva en Reintel. Nuestra verdadera incursión en el tema de los medios viene de la mano del doctor Molina, cuando le da la oportunidad a papá de participar en publicaciones ahora, que recordarán que a la sazón pues editaba la revista Ahora y el periódico Vespertino Nacional, que hoy es el único periódico vespertino que se mantiene en el país. Luego, posteriormente, ya una vez dentro de ahí, vino un proceso de expansión, que fue un proceso de diversificación. Posteriormente a eso, pues tuvimos la oportunidad de adquirir Telesistema, que era un canal local pequeñito, simpatiquísima la historia de Telesistema. Yo me acuerdo cuando empezamos, que decíamos, pasamos películas de vaqueros, cuando ya los vaqueros habían desaparecido, a nadie le interesaban. Pero fue un proceso de aprendizaje, y de ahí pues aprendimos que realmente los medios de comunicación, a partir de esa experiencia en Telesistema, el trabajo en los medios de comunicación hay que hacerlo completo. No hay una posibilidad de desarrollar un medio de comunicación con un proceso gradual y de poco a poco. En los medios de comunicación, particularmente en la televisión, hay que entrar y realmente hay que invertir y hay que tratar de hacerlo bien desde el principio, porque si no, el proceso de desarrollo normalmente tiende a ser un poco más lento. Eso fue una experiencia importante. En Telesistema nos tomó muchísimo tiempo pasar de ser, como nos veía, un canalito a un canal importante y con cierta trascendencia, y luego comentaré un poco más de eso. Posteriormente, bueno, se funda ya desde el mismo grupo el periódico Hoy. Posteriormente tiene la oportunidad de comprar la participación del ya fallecido doctor Germán Emilio Orlas en Teleantillas, y luego posteriormente viene
hito importante en el grupo, que fue el periódico El Día, porque fue la primera incursión en la prensa gratuita, que yo creo que básicamente lo que ha primero revolucionado la prensa desde el punto de vista de ediciones impresas, y yo creo que lo que le va a dar sostenibilidad a las circulaciones, a los periódicos impresos durante mucho más tiempo de lo que ha sucedido en otros países. Tengamos presente que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el pico más alto de la lectoría del periódico impreso fue en 1982. A partir de 1982 la lectoría de los periódicos impresos viene decreciendo. Sin embargo, aquí el periódico gratuito yo creo que va a ser un fenómeno que le va a dar muchísima más vigencia. Posteriormente incorporamos un tipo de medio, si lo podemos ver como medio, que fue la incorporación del negocio de cine, el Palacio del Cine dentro de los medios, en los cuales pues trabajamos en producción, en distribución y en exhibición. Y luego, un poco más tarde, el Listín Diario. Y por último, algo que quiero dedicarle un poquito de tiempo al final, que es Digo Interactive Media Network, que es una red de medios digitales que básicamente una de las cosas que nosotros sí vemos de una forma como el futuro de los medios. Mucho medio, muy diverso. ¿Cómo funciona esto, esta participación en distintos medios? La primera parte es que nosotros no nos consideramos como un grupo de medios. Realmente nosotros, para fines prácticos, operamos más bien como una federación de medios. Dentro de todos esos medios, todos los periódicos, los canales, etc., cuando pensamos en ello y los vemos y nos abstraemos de que puede haber coincidencias en la participación y en la participación accionaria de estos medios, y vemos solamente lo que publican o lo que ponen en el aire, yo creo que perfectamente cualquier persona con desconocimiento de eso puede llegar a la conclusión de que ninguno de esos medios son del mismo dueño, todos son de dueños distintos, porque tienen formato distinto, estilo distinto, línea de comunicación distinta, persiguen ideas distintas. Y yo digo, y eso lo que se demuestra es la independencia con la cual trabajan las personas de cada uno de los medios. Pongamos por caso, un ejemplo que repito mucho, el tema, por ejemplo, de los espacios noticiosos que nosotros tenemos en Telantía y Telesistema. Cuando vemos, por ejemplo, lo que sucede, y cojo mucho el ejemplo de los noticiarios de los canales, porque cuando se ve una pauta de un noticiario de televisión, todos vemos que las noticias que tienen un noticiario son casi consistentemente las mismas que están en los demás noticiarios. Sin embargo, hay disparidades en ratings y en audiencia, uno se ve más que otro. Y cuando vemos es simplemente porque cada uno tiene un estilo distinto y una forma de comunicar y de contar y narrativa distinta. El ejemplo que pongo es el caso del informativo Telantilla y el noticiario de Telenoticias en Telesistema. Son redacciones separadas, a pesar de que también comparten muchas sinergias de tecnología entre ellos, pero esas redacciones separadas, vemos los dos noticiarios y parece que son dos cosas totalmente distintas, donde ninguno obedece a ningún estilo particular, ni tienen nada en común ninguno de los dos. Y yo creo que esa es la parte importante de que nosotros podamos mantener esa diversidad, de que no hay una redundancia, de que los medios no se sobreponen uno a otro, sino que cada uno mantiene su personalidad. Y esa independencia, aquí un tema curioso e importante para ese mantenimiento de esa independencia. Si bien los medios son importantes para nosotros y dentro de la familia, particularmente para papá y para mí, que dentro de la familia que tengo también la mayor incidencia en el negocio de los medios, hay un tema curioso. Ninguno de nosotros tenemos oficina en ninguno de los medios. Y eso realmente yo creo que es un tema importante, porque sí permite que haya una independencia si ninguno de nosotros participamos ni tenemos ninguna presencia en los medios. Y adicionalmente a eso, yo estoy seguro que el doctor Molina podrá corroborar, también nos ahorra muchos problemas el no tener una oficina precisamente en los medios. Normalmente dice que cuando sale una noticia que es favorable a una persona, la persona llama al director del medio para agradecérselo. Cuando sale una noticia en la cual la persona no se siente favorecida,
llama al propietario del medio para quejarse. Ustedes se imaginan lo que pasaría si encima de eso nosotros tuviéramos una oficina en los medios. Lo que me dicen, no, pero tú no puedes alegar ignorancia porque eso salió en la primera página y tú estabas ahí. La lógica es que tú debas saberlo. O eso salió en el noticiario. Y la verdad es que entendemos que nuestra presencia física no es correcta porque puede interferir con ese proceso de independencia, y así lo hemos manejado. La pregunta que surge, en este caso dentro de los medios y la diversidad, es ¿por qué tantos medios? O sea, ¿por qué tantos medios tan diferentes? Los medios son negocios difíciles, y cuando digo difíciles es en lo que ellos producen con respecto a su contenido y lo difícil que es hacerlos económicamente viables. Tienen una muy poca tendencia a la rentabilidad. Nada más hay que ver la cantidad de medios en la historia de la República Dominicana que desafortunadamente han tenido que o cerrar o desaparecer, incluso en la historia reciente, o tenido que haber cambiado. Y parte del problema es que a veces los costos de operación son enormemente caros, a veces de la parte de las personas involucradas en unos u otros, ya sea personas del mundo artístico, del mundo del entretenimiento o del mundo de la información. A veces le cuesta mucho trabajo armonizar lo que es su función con un sentido comercial de rentabilidad de las empresas. Y eso, aquí la diversidad viene a ayudar, porque si bien los mercados han creciendo, la población ha creciendo, el mercado publicitario ha venido creciendo, junto con ese crecimiento y ese desarrollo, lo que ha venido es la complejidad. Cuando digo la complejidad, pongamos por ejemplo muchos ejemplos, la cantidad de personas, la cantidad de horas que una persona pasa en su casa disponible para ver televisión, hoy es infinitamente inferior a lo que sucedía hace 10 años. Los ratings, y el rating es simplemente como un dato, un punto de rating es un televisor encendido sobre 100 televisores, entre encendidos y apagados, viendo un programa de televisión. Cuando empezamos Telesistema, los programas líderes, que eran 2 o 3 canales, lo que habíamos en aquel momento, alcanzaban 50 o 60 puntos de rating. Significaba eso, que de 100 televisores, 50 veían un programa específico a una hora determinada. Hoy se ha atomizado la audiencia. Un rating extraordinario, por ejemplo, puede ser 10 o 12 puntos de rating. O sea, de 100 televisores, solamente 10 en un momento dado están viendo un programa de televisión. Y eso ya constituye un número altísimo. O sea, alcanzar grandes audiencias desde el punto de vista de publicidad se convierte verdaderamente difícil. Agreguémosle a eso, y esto es un dato real, la República Dominicana es de los países en los cuales las personas más expuestas a televisión están. Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos de 2.500 a 3.000 mensajes publicitarios durante el día. A cualquiera que le escuche esa cifra le resulta aberrante. En el sentido de que la publicidad empieza a ser importante, pero incluso llega a ser invasiva. Te montas en el carro y ves una valla, prendes la radio y está la televisión, coges tu teléfono celular y bajas una aplicación, y ahora junto con la aplicación viene una publicidad. Entras al supermercado y antes de entrar al producto ya hay publicidad. Las vallas en la calle, llegas a un sitio, entras a cualquier sitio a navegar a internet, y lo primero que se los niveles de exposición por distintas vías, por lo difícil que es alcanzar a la audiencia con un solo elemento, se hace muy difícil, y por tal motivo es importante la diversidad para el sostenimiento, es alcanzar a una persona en distintos momentos de su vida. El otro elemento curioso y reto importante para los medios es que la persona en gran medida no tiene ni tiempo y en la mayoría de ocasiones ni siquiera interés de profundizar en una noticia. Hay una exigencia, yo digo que casi una obsesión con la brevedad. Entonces, ese mismo sentido de la brevedad hace que una persona pase de una información a otra. Ya los proveedores de información no somos solamente los medios de comunicación. Yo digo que hay una comunicación y traspaso de información de punto a punto. Se hizo sorprendente saber la cantidad de personas que obtienen su información a través del retuiteo. Siguen a un grupo de personas y le mandan la información de uno a otro en 140 caracteres, pues ya tienen básicamente esa idea.
y daría la impresión de que la persona, más que tener una necesidad de información, lo que quieren desarrollar es una sensación de información. La persona quiere llegar a un sitio donde está hablando un tema y tener una idea de lo que se está hablando, pero posiblemente profundizar sobre lo que ha sucedido no tiene mayor importancia. Y la información es un tema de mucho valor. Yo les exhorto a ustedes, yo normalmente lo hago, cuando hay un grupo y las personas están paradas y sentadas, paradas circulando y conversando, todos nos daremos cuenta quiénes son las personas que aglutinan grandes oyentes y personas en su entorno. Y si se observa, son las personas que más información manejan. Todo el mundo tenemos necesidad de información, y la información es casi un valor es un medio con el cual se traspasa de uno a otro, uno le pasa y recibe información, y eso también es un tema que genera mucha presión con respecto al tema de los medios, cómo las personas se forman sus versiones. Es un tema importante, y lo hablaba a raíz de con el tema del lanzamiento del día, la gratuidad de los medios. Hay una generación, yo pienso por ejemplo en mis hijas y mis hijos. Mis hijas ya son mayores y nunca en la vida han pagado un centavo por información. El hecho de pagar por contenido en internet, comprar un periódico impreso, son cosas que simplemente son paradigmas que una juventud que viene simplemente no los entiende, no convive, o sea, no le pasa por la cabeza a ninguno de los jóvenes que tienen que pagar dinero por la información. Tiene un sentido de la gratuidad de la información, y por eso yo digo que, por ejemplo, el periódico El Día dentro de nuestro grupo cumple ese cometido. Y yo creo que el sostenimiento de la prensa escrita en la República Dominicana, yo creo que va a venir por la prensa gratuita. Retos, por ejemplo, que tienen los periódicos es la primacía de lo local sobre lo nacional. La cantidad de medios que existen hoy en día en la provincia, en los pueblos, en la cabecera, donde le entregan un contenido cercano y trascendente para la persona que lo recibe, pues a su vez también genera también otro tipo de presión para todos los medios, que requiere también un tipo de enfoque particular, y entender que hay un tipo de público local que requiere un tipo de información muchísimo más cercana, y eso al final de cuentas solamente se suple a través de la diversidad. Un solo medio no puede cubrirlo todo. Luego el otro tema, y aquí me remonto un poco al tiempo, es sorprendente cuando nosotros miramos datos y estadísticas, y esto me imagino que para usted también lo conoce y debe ser importante para la profesión que usted lleva. Nadie pasa más de 3 minutos en un medio digital. O sea, simplemente se ve que lee y pasa de rebote a otro medio, o viene de rebote de otro medio. Por lo tanto, la permanencia también ahí, la información por digital también supone un reto. ¿Cómo hacemos nosotros que conservamos a las personas que puedan realmente obtener más información a través de los medios digitales? La esclavitud de la medición de las audiencias, lo mismo en televisión que en radio. Cuando se miden las audiencias minuto a minuto, también se requiere un nivel de especificidad muy alto para el manejo de la programación por televisión. Es increíble ver a los productores de los noticiarios en los canales al día siguiente de la audiencia, ver minuto a minuto cómo se comportó la audiencia, ver cuáles fueron las noticias que pusieron, cuáles fueron las noticias que tenían relevancia y que más audiencia tenían, cuándo se pierde la audiencia, entender qué noticia fue que se puso en ese momento y entender por qué se pierde la audiencia. Y es curioso cómo esa herramienta moldea también a los editores de los noticiarios de televisión, porque al final de cuentas todos los medios tienen un dilema económico de cómo son fieles a su profesión y cómo son rentables, y de eso daré una mención ahora. En fin, decía que todo este proceso de diversidad lo que persigue, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo, es hacer que esos medios sobrevivan en el tiempo, siendo negocios difíciles. Nosotros tenemos algunos medios que no son rentables, sin embargo el conglomerado, de una forma u otra, sí logramos que lo sea, producto de esta diversidad que mencionaba anteriormente.
Y como dije al principio, la primera obligación de cualquier negocio, de cualquier persona, de cualquier ente vivo, incluido un negocio, muy particularmente un medio, es la de sobrevivir. Y el proceso de la supervivencia pasa por el éxito de entender tu audiencia y ser verdaderamente exitoso, sobre todo cuando hablamos de un modelo que su sostenibilidad económica está basada no en la circulación y cada vez menos en la circulación o en el pago y muy particularmente en la publicidad, en el medio de publicidad que depende particularmente de la audiencia. ¿Qué le pasa a los medios que no son económicamente viables? Pueden desaparecer, pero tiene un reto todavía que esto, peor, y es que pueden sobrevivir siendo dependientes. Y ese proceso de dependencia económica viene dada porque esa libertad que requiere todo medio para operar, si no son dependientes económicamente, alguien va a suplir esa deficiencia económica para que el medio sobreviva, y el medio va casi a caer esclavizado de esa persona que le da esa sostenibilidad. Por lo tanto, los medios, para conservar su independencia, tienen que conservar su independencia económica. Y yo creo que aquí es uno de los puntos más importantes y uno de los valores más importantes que nuestro grupo, desde el punto de vista económico, ha podido traer a los medios. Este tema de la diversidad se ha vuelto un tema, por ejemplo, tan complejo. Yo hoy tenía una reunión con algunos miembros del IDAP, que es la Liga de Agencias de Publicitaria Denunciante, Liga Dominicana de Agencias Publicitarias Denunciantes, y recordamos cuando yo empezaba hace tantos años, el 81, 82, en la televisión, y yo les recordaba cómo era que se hacían los planes publicitarios en aquel momento. Una persona, el dueño de una empresa, llegaba a su casa, le preguntaba a la señora del servicio: ¿qué novela tú estás mirando? ¿Tal novela? Ah, ok. A la esposa: ¿qué novela estás mirando? Bien. Llegaba el otro día y hablaba con su agencia publicitaria: yo quiero que tú me coloques mi publicidad en esta novela. Y ahí concluía toda la investigación que se hacía para la publicidad. Hoy en día, con tanta diversidad de medios, con ese mix y con la dificultad de alcanzar las audiencias, se ha convertido en algo verdaderamente complejo el poder ser exitoso. Para el anunciante ser efectivo y para el medio de comunicación, y para el medio de anunciante ser efectivo teniendo en cuenta que la persona está sometida a 2.500 a 3.000 mensajes publicitarios por día, y para el medio de comunicación poder sobrevivir con independencia siendo rentable. Los medios, todos los medios tienen un dilema con respecto a su supervivencia, con respecto al tema económico. El primer punto es que muchas de las personas se preguntan: yo debo generar como director, yo debo generar el contenido que yo creo, o yo me debo a mis lectores, o me debo a mi audiencia. Yo pienso que sí, que se debe a los lectores y a la audiencia, porque al final de cuentas el mensaje solamente tiene valor, como mencionaban antes, el mensaje solamente tiene valor en tanto llegue a alguien, y para que llegue a alguien tiene que tener una audiencia, y para tener una audiencia grande, y para tener una audiencia grande tiene que mimarla, tiene que complacerla, tiene que entender lo que le gusta y tiene que hacerlo. Yo digo, sin tener ninguna connotación negativa, yo digo que el caso más paradójico es el de los canales religiosos. Yo creo que los canales religiosos, lo mismo de la Iglesia Católica que de la Iglesia Evangélica Protestante, que tienen millones de adeptos en el país, tienen canal de televisión que se supondría que debería tener una audiencia cautiva. Sus audiencias son enormemente bajas. Entonces, al fin de cuentas, sí, hay que entender que lo que quiere, que para que el mensaje verdaderamente llegue, tú tienes que tener alguien que lo reciba. Y ahí es donde verdaderamente yo creo que el proceso del tema del contenido sí es lo que se debe cuidar. Sin audiencia, el medio no tiene ningún valor. En nuestros medios, y yo esto lo digo primero porque lo escuché al principio de niño, de muchacho, de muy joven no lo entendía, y luego pues escuchando a papá, escuchando a los directores de los medios, pues es algo que al final logré interiorizar y espero poderlo explicar con respecto a los medios. La parte más importante que nosotros debemos tener con respecto a nuestros medios, la que debemos tratar de cuidar y la que cuidamos, son una serie de principios claros. En primer lugar, siempre se habla de los intereses, y siempre se habla de los intereses como algo oscuro, que tiene siempre un fin ulterior distinto al que
se plantea. Y siempre se habla de los intereses de los dueños de los medios. Sí, es verdad, los dueños de los medios tienen intereses, es correcto. Las ONG tienen intereses, las organizaciones religiosas tienen intereses, ustedes sus negocios tienen intereses. O sea, yo diría que habría que desconfiar de las personas que no tienen intereses. Esas sí yo entendería que son verdaderamente complicadas y peligrosas porque no saben, algún interés tiene y no lo logramos conocer. Yo creo que con respecto al tema de los intereses, la parte más importante es hacerla clara, hacerla precisa, hacerla transparente y no sentir vergüenza por ella. Al final de cuentas, lo importante es que si usted tiene un interés y usted lo puede comunicar sin sentir vergüenza o ningún tipo de presión, es porque su interés es legítimo. Entonces sí, tiene que existir un interés, porque el interés te da un norte, te da una forma de cómo proceder, y muy particularmente, lo único que tiene que tener es cuidado de que tu interés sea legítimo y correcto. ¿Los medios deben ser parciales? Sí, yo creo que los medios, yo estoy convencido de que los medios deben ser parcializados, tienen que tener parcialidad. Yo creo que los medios tienen también que indignarse, y parte de esa parcialidad tiene que venir mostrada en la parcialidad. ¿Cómo se puede tratar los casos, por ejemplo, que estamos viendo por un ejemplo de feminicidio y tratar ese tema imparcialmente? Eso no tiene imparcialidad. Los medios tienen que asumir posición con respecto a eso. Entonces sí, yo creo que hay un momento que los medios sí tienen que parcializarse. Al igual que los intereses, tienen que saber claro con qué es lo que se parcializan. Pero para que esto funcione, yo lo que tiene que haber es honestidad, la parte más importante, aunque es muy subjetivo, pero al final de cuentas la honestidad es simplemente una función de todas las personas que participan en los medios, entender que están haciendo lo que están haciendo en el pleno convencimiento de que están apegados a la verdad, con buena intención y haciendo su mejor esfuerzo para que eso suceda. Como eso a veces no todo el mundo coincide con respecto al tema de la honestidad, pues yo puedo apegarme a lo que yo creo y puedo estar errado por más que me apegue también. Yo creo que el otro tema importante junto con esa honestidad es la tolerancia y la apertura. Es bueno, ok, este es el punto de vista. Yo creo que la verdad también se va construyendo a fuerza del roce de las versiones. Hay que darle la apertura a los otros medios, y yo creo que nuestros medios exponen su punto y constantemente le dan la apertura, la pluralidad, la tolerancia a puntos de vista totalmente divergentes. Y al final de cuentas, eso yo creo que va a ser el valor más importante que los medios van a requerir, la credibilidad. Y la credibilidad la da una marca. Hace tiempo leí un libro interesantísimo, se llamaba El culto del amateur, cuando todo el mundo hablaba de este tema de periodismo ciudadano. Y decía, en los primeros capítulos decía que cuando murió, no sé si recuerdan, creo que era una conejita de Playboy, Anna Nicole Smith, que era esposa de un billonario y tenía un tema ahí de eso que parecen de telenovela, donde ella reclamaba la herencia y los hijos le decían que no le correspondía, en fin. Y la señora desafortunadamente murió en aquel momento siendo muy joven, muy joven comparada para él, que tenía 90 y tantos, ya debía estar en los 30 y tantos. Decía eso, que en 10 minutos, en todos estos medios electrónicos, salieron en menos de 10 minutos, salieron 15 versiones distintas de su muerte. Y ningún medio que se respetaba puso ninguna versión hasta no confirmarlo. Entonces, cuando salieron los medios tradicionales, que tienen que cuidar su nombre, que tienen que respetar lo que hace, dando una versión, es cuando verdaderamente la gente cree en lo que se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que los medios más tienen que cuidar es su credibilidad y su marca, porque de eso viven. Y de esa misma manera nosotros vemos los medios de nosotros. Y ya para concluir, para que no me regañen como regañaron a Mercy, que se lo dijeron como 3 veces, tenía que ser breve. Yo creo que a mí va a salir mi regaño también. ¿Qué ha funcionado? Bueno, que realmente, consistentemente, nosotros, cuando digo nosotros no me refiero a la familia, me refiero a nosotros, el grupo completo que constituye los medios, muy particularmente a sus directores. Yo creo que trabajamos con sinceridad y con ese objetivo claro que acabamos de definir, compartimos todos esos valores. Yo creo que todos nosotros vemos nuestro medio como un fin. Yo siempre recuerdo una frase que se la escuché cenando una noche con un chilora, y me dice: mira, yo no tengo ningún problema ni ninguna duda con
con mi función de periodista? Y yo, sí, ¿por qué? Dice, mira, por una razón muy simple. Yo sé que yo soy periodista y yo sé que yo lo que quiero ser es periodista. Por lo tanto, para mí, el periodismo y el medio es un fin en sí mismo. Yo no uso el periodismo ni el medio como un fin para obtener otra cosa distinta y desvinculada del periodismo. Por lo tanto, nosotros tratamos nuestros medios como un fin en sí mismo. Y como dije antes, tratamos de aportar pues, lo más que podamos la eficiencia administrativa con la idea de poder mantener los medios viables, económicamente lo más sólido posible y sobre todo independiente. Y creemos realmente en el tema de la renovación y la innovación. Mencionaba que ahora la última parte, lo último que estamos incurriendo en el tema de medios o participando en el tema de medios, digo, todavía nosotros no tenemos una lectura clara de hacia dónde van los medios. Sin lugar a dudas, los valores que compartimos, sobre todo este de la credibilidad, es imprescindible para cualquier medio. Por dónde la persona, el televidente, el lector, el radioyente, quien sea, lo va a consumir, todavía no sabemos. Luce que evidentemente el modelo sí va a ser digital, y ahí es básicamente donde nosotros queremos estar. Y en ese mismo sentido, pues, es últimamente lo que más atención y tiempo y dedicación le estamos poniendo, a pesar que todavía sigue siendo incipiente. Pero no hay duda que los grandes, hacia donde van los grandes negocios del futuro, pues llega un momento que son pequeños, como el caso que mencionaba el Telesistema, que en aquel momento se refería a Telesistema consistentemente como un canalito, y hemos tenido la suerte, porque esto siempre hay mucha suerte, la suerte de poder contar durante muchísimos años, por ejemplo, con el liderazgo de la audiencia. Pero cuando se referían a nosotros como un canalito y lo decían con razón, nosotros ni nos ofendíamos ni nos molestábamos, simplemente no desfallecíamos en ese proceso de hacer que el medio funcionara y saliera adelante, y así mismo vemos pues esta tecnología digital. Nos gustaría ver a nosotros, pues, miembros de la siguiente generación, incorporados también a los medios, que verdaderamente les gusten los medios, y sobre todo que puedan seguir, como decía Leila al principio, que ellos puedan continuar ese legado que inició papá, que sigue haciendo papá. Es importante que eso quede claro, que modestamente de una forma u otra pues nosotros tratamos de contribuir. Sabemos que es un negocio difícil, mientras más tiempo pasa más difícil se hace, pero que de una forma u otra también pues podamos, de la misma forma que nosotros hemos recibido, mis hermanos y yo, pues estos valores, que también lo podamos transmitir, que los medios puedan continuar. Y ya sí termino, porque seguro que me sale boche. Muchas gracias. Después de su exposición algo, el futuro, ¿qué nos espera? Ha descrito, por ejemplo, el éxito de la prensa no cobrada. Por ejemplo, el periódico El Día, que tenemos aquí a su director, un símbolo del periodismo nacional, don el señor Molina Morillo. El Diario Libre, que fue el que abrió el camino. ¿Qué va a pasar ahora con los medios tradicionales por los que pagamos y que son parte de nuestra cultura periodística y de la cultura del país? Es enormemente riesgoso pues hablar sobre el futuro, y sobre todo cuando, según hablamos, se va gestando. Primero quiero matizar un poco. Cuando defino exitoso, lo digo simplemente desde el punto de vista económico. Y económico significa de que sea económicamente viable y que pueda ser sostenido. Nosotros tenemos claro una cosa en nuestro grupo, y es que ninguno de nuestros medios va a desaparecer, indistintamente de las circunstancias. Si el modelo para nosotros es seguir generando y creando otros medios que las nuevas tendencias permitan ser rentables, así mismo será, y los medios los sostendremos. Personalmente a mí, por ejemplo, me parece muchísimo más difícil que lo de la prensa tradicional. Por ejemplo, los periódicos vespertinos. Los periódicos vespertinos han venido desapareciendo todos, absolutamente todos. Y el único que queda es el Nacional, y nosotros evidentemente nos sentimos orgullosísimos de ese medio, y es un medio que nosotros mantendremos. Yo personalmente pienso
que va a seguir funcionando. La prensa gratuita obedece a un público específico. Recordemos que la prensa gratuita se sostiene solamente de un modelo de publicidad. Luego tiene su modelo económico requiere mucha publicidad y ser pues relativamente muy eficiente con el espacio físico del papel, lo cual hace que a su vez tenga algunas limitaciones, por ejemplo, para incluir opinión. Por ejemplo, en el periódico El Día incluimos una página completa de opinión hace menos de un año, ¿verdad, doctor Molina? Poco menos de un año. Durante toda su trayectoria pues se mantuvo sin eso. Yo creo que toda la prensa tiene un blanco de público, tiene alguien que verdaderamente le interesa. Yo creo que sí se va, por lo menos los medios en los cuales nosotros participamos sí se van a sostener. Tienen que ser reenfocados y rediseñados y entender básicamente qué es, dónde ellos pueden ser efectivos y ser exitosos. Yo creo que el tema de profundizar en la información, yo creo que puede ser una de esas ideas. Miremos por caso, y ya concluyo con un último ejemplo que no tiene que ver con lo que pasa en República Dominicana, que el periódico El Wall Street Journal. El periódico Wall Street Journal tiene una información muy precisa, donde sus lectores entienden cómo pueden hacer accionable esa información y convertirla en resultados, en cualquiera que sean los resultados. Y un periódico que yo entiendo, por lo que creo que el mismo doctor Molina me ha comentado, primero es enormemente exitoso en su edición digital. La gente paga una tarifa muy alta por suscribirse, creo que son $150 anuales por suscribirse a la edición digital, que tiene un costo mucho más bajo. Y luego, adicionalmente a eso, tiene el tema de que la gente paga por el contenido, porque un contenido que no va a encontrar en ningún otro sitio. Yo pienso personalmente que la prensa pagada tiene que empezar a diferenciar su contenido de la prensa gratuita y darle mucho valor a ese contenido, que la gente verdaderamente esté dispuesta a pagar por ello.